Bueno, pues aquí estoy. Acabo de hacer el vídeo del sorteo y tengo aquí las cositas ya, que ya la voy a ir guardando en su bolsita porque la he sacado para que la vieran. Ya he hecho el vídeo. Bueno, voy a decir que hoy es martes 28 de febrero. Y nada, pues eso. El día está muy tonto, está muy triste. Luego aparece muy triste, pero luego se va animando, se va animando durante el día. Y eso es lo que hay. Le pasa lo que a mí, que al final me voy animando. Pero bueno, pues nada, hoy estoy en casa, no voy a salir. Ayer sí salí. Estuve trabajando, luego me fui a la clase de los bolillos y tal. Y hoy quería hacer un poco de ordenar comedor. Que quiero cambiar la ropa de la mesa camilla esta que tengo, que la verdad es que está un poco sucia y la voy a cambiar. Voy a guardar todas estas cositas que tengo aquí del sorteo. No lo voy a enseñar porque ya la voy a ver en el vídeo, no tengo ganas de enseñar otra vez. Luego ya en el vídeo, cuando lo suba, lo vaya a ver. Además, este blog seguramente va a salir mucho después que el vídeo, ¿vale? Porque el vídeo lo voy a subir ahora mismo, lo voy a editar. Antes de ponerme a trabajar, lo voy a editar y voy a dejar que se edite para luego subirlo. Y así mientras tanto pues voy trabajando. Y nada, eso, que es lo que hay, si es que no hay de otra. Luego me iré a hacer la comida, que no sé lo que voy a hacer de comer. El otro día iba a poner una receta de un potaje que hice de bacalao, que me salió riquísimo, y no sé qué pasó, será los duendes de la informática, que me pongo a editarlo y en la última parte ya de la receta, pues que no se oía, ni se oía ni se veía, fatal. Y digo, no, esto no lo puedo, no, es que no se oía nada, es que salía una raya y no había manera. Entonces pues tendré que repetir la receta. Voy a poner a editar el vídeo y luego ya si acaso os enseño cómo ha quedado el comedor. Porque os voy a enseñar cómo está, bueno, ahora lo enseño, voy a guardar primero esto. Cómo tengo el comedor, si es que el comedor está hecho una... Y lo voy a ver si lo puedo limpiar un poco. Y voy a cambiar las enaguillas, las fardacamillas, los cojines, que ya hace tiempo que no los cambio. Y aunque no se suban los perros, pues los perros no se suben al sofá, no es porque no quieran subirse y no lo dejen, no, si es que uno ya porque es muy mayor, el sofá es alto y no puede. El otro sí se subía al sofá, se sube uno que tengo en la sala, que es más bajito, y ese se sube. Y el Eco, el John no se me sube porque no sabe subirse. Y yo no lo he enseñado que se suba, mejor para mí, porque es que si no me pone. Pero el tío se empieza a dar saltito. Y me cogen los cojines. Y se acuestan, Y claro, pues me lo ensucia. Entonces, aparte de ensucia, huele a perro. Y yo es que lo a perro no lo soporto. Y mira que tengo perro. Por eso estoy todo el día siempre fregando la casa y quitando un mueble de todo. Pues eso, pues que me voy a poner a editar y luego ya, si me parece, os voy enseñando cómo preparo el comedor. Ya veis cómo estará. Ahí tengo el sillón, que este sillón es donde ponemos todos los trastos. Aquí tengo las cosas de los teléfonos móviles, el cargador y tal, hasta los collares que tenía aquí para deshacer, que todavía no lo desecho, que lo voy a guardar, porque ahí está, ya lo desharé. Y aquí está el sofá donde se sienta mi niño, que ahí tiene el ordenador. Ahí tiene el ordenador. Y entonces pues lo que quiero cambiar, y quiero cambiar la mesa, esta camilla, vamos, la funda, quitarle el paño y todo eso, y preparar esto un poco. A ver si puedo, tengo tiempo, porque vamos, voy a abrir un poco el alma. Así que os dejo que voy a primero a editar el vídeo del S para que se vaya subiendo y luego para que se vaya guardando y luego lo subo. Venga, pues hasta luego. Bueno, pues aquí estoy con lo que he dicho antes, que voy a limpiar mi comedor y voy a empezar por la mesa camilla. Voy a fregar el cristal porque el cristal lo voy a quitar, lo tengo que quitar para poner todo esto. Lo que voy a utilizar, agua caliente,
un poquito de lavavajilla, una gotita y un chorrito de vinagre, ni más ni más menos, y agua y una fibra de esta de eso. Ya está. Eso es lo que voy a utilizar para fregar. Y vamos a empezar. Y luego pues para limpiarlo, para que no se quede... luego lo utilizaré papel, pero para que no... Porque si utilizo un trapo, el trapo siempre se queda pelito. Y con el papel no se queda pelito. Así que venga, al lío. Lejía la estrella para el suelo este, porque no este suelo, algunas veces cuando tengo lejía de estrella le he hecho otra clase de lejía con un poquito de detergente, no mucho, un poquito, porque este es cerámico y no, entonces se queda un poquito sin brillo. Entonces yo le he hecho un chorroncito, siempre es por desinfectar un poquito por los perros, pero bueno, vamos. Le vamos a dar. Puedo moverme con ese poquito, es un chorrocito, ya le quita el...
pues yo voy a seguir así. O sea que esto no tiene más misterio. Ahora ya cuando ya termine de colocar todo, os enseño cómo me ha quedado, ¿vale? Luego me toca esta parte, pero bueno, esta parte no sé si me dará tiempo hoy o mañana. Pero hoy voy a limpiar esto, porque cuando viene mi hijo se sienta ahí y necesita el sillón. Bueno, que voy a terminar, ¿vale? Pues venga, hasta dentro un ratito. Bueno, pues hoy os quiero enseñar un dulce típico de mi pueblo. Esto lo hacen por carnaval, se llama hojaldra. De verdad que yo creo que este dulce no lo hace en ningún sitio. Es un dulce exquisito, de verdad, está muy bueno. Y yo lo sé hacer, a ver, yo tengo la receta y lo sé hacer. Lo que pasa es que es muy laboriosa. Es muy laboriosa y entonces pues la verdad es que esto hay que hacerlo con masa muy finita, se hace la masa y luego hay que hacerlo muy finita y juntando, es como si fuera, por ejemplo, un hojaldre, pero no es la masa de hojaldre ni muchísimo menos. Ahora lo voy a abrir para que veáis. La verdad que me gustaría que lo probaran, porque está exquisita. Yo es que tengo los brazos muy malos y esto como hay que darle mucho al rodillo, pues no, esto lo pasa que allí porque esto lo hace en la panadería. Bueno, hay quien lo hace casero, pero no sé si habrá una máquina que lo haga. Mira, ese caldito que tiene ahí, eso es almíbar, y el almíbar se hace. La verdad es que la masa en sí no lleva mucho misterio. La masa lleva harina, manteca. Creo que no lleva ni huevo, no lleva huevo, porque es que yo tengo la receta ahora mismo, no me acuerdo, pero creo que no lleva huevo, solamente es porque es como si fuera una masa de pan. Como una masa de pan de aquí del pueblo se hace, o sea, lleva harina y manteca, ¿vale? Y creo que también lleva agua, no lo sé, pero luego lleva un almíbar, que el almíbar le echan azúcar, agua, naranja entera, mata la uva y canela, y eso lo haces en un almíbar, y cuando ya esté en el horno, que ya está doradita, le echas el almíbar por dentro, lo vuelves a meter en el horno y eso deja que se quede, que se bañe bien en la almíbar, y la verdad es que está exquisito, a mí me encanta. Es una pena que no la podáis probar. Pero ya digo que es muy laboriosa. ¿Veis lo que digo? Que va como hecho, ¿ves? Esas láminas son, ¿ves? Esos son, ¿ves? Mientras más fina la hagas, muchísimo mejor. Ya ves. Y luego, si la cortas, es que no puedo cortar. Mira, ¿ves cómo está cortada? Parece mazapán. ¿Ves? A ver, ya ves. Parece mazapán. Está muy buena. Bueno, pues espero que le guste el aspecto de mi. Lo voy a echar aquí otra vez para que no se me quede reseco, porque luego a ver, esto no lo puedo comer yo lo comeré, porque no me voy a poder resistir, pero bueno, un poquito. Esto se lo compramos más bien por mi hijo, que a mi hijo le encanta. Y además esto, pues como están en almíbar, además, hay gente que la calienta, la mete un poquito en el horno para que se quede más caliente. Hay quien se la come calentita, más motivita. Yo no, a mí me gusta que esté fría y está muy buena, ¿eh? Yo si algún día tengo fuerza en los brazos os haré la receta, pero vamos, el almíbar está exquisito. Y las caseras pues están más buenas, porque las caseras, claro, utilizamos los productos más naturales. Pero vamos, esta está muy rica, ¿eh? Esta hojaldra está muy buena. Bueno, pues nada, que espero que les haya gustado mi hojaldra. Venga, hasta luego, adiós. Bueno, pues ya hace ya un buen rato que terminé de hacer la limpieza. Pasa que claro, era ya tarde, me tuve que poner a comer, y ahora ya que ya mi hijo se ha ido, os voy a enseñar cómo ha quedado el comedor. Ya todo ordenadito. He cambiado la ropa de los cojines, porque estaba todo un poco, ya hacía tiempo que no lo cambiaba. Ahí tengo a mi gata,
Missy. Missy. Mira mi gata, qué bonita. Mi gatita. Y nada, pues aquí está todo. Ya haré un vídeo explicando los mueblecitos estos, ¿vale? Bueno, pues nada. Este es mi comedor. Mi salón comedor, porque es salón y comedor. Y aquí estoy, pues estoy subiendo el vídeo, del sorteo. Ahí está, se está subiendo el vídeo del sorteo. Me queda 21 minutos para que se termine y haciendo puntos. Estoy haciendo puntos. Estoy haciéndole otra Rebequita a mi nieto. Así que nada, pues esto es todo. Bueno, pues nada, ya está dentro un ratito, si hay algo que contar. Venga, adiós, hasta luego. Hola a todos. Bueno, he eliminado el vídeo de YouTube porque se ha quedado pillado y no se oyen las normas. Es una pena, no sé lo que habrá pasado. Creo que ha sido por, pues no sé, a la hora de editarlo. Y el caso es que yo no lo he revisado después de editarlo, tenía que haberlo hecho. Es la segunda vez que me pasa. No sé, este programa que estoy utilizando, aparte no me hace tampoco mucha gracia y no me edita bien los vídeos. Dice que es uno de los mejores y no sé, no me gusta nada. Y es la segunda vez que me pasa lo de que se quedan pillados. El otro día hice una receta y también se me quedó pillado y he tenido que borrar los vídeos. Bueno, pues nada, voy a repetir el vídeo otra vez y perdón por la molestia. Vale. Muchas gracias, Hasta luego, adiós.